Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy María José y esto es lo que el libro me dejó. Hoy vengo con una recomendación de un libro que leí ya hace un par de meses, pero que se ha transformado, se va a transformar, pienso yo, aunque faltan 2 meses para terminar el año, en mi libro favorito del año. Va a ser el libro del 2025. Ese libro especial que todos tenemos, un libro especial, todos los lectores cada año, por más que tengamos varios libros, y a mí me pasa este año que he descubierto varios autores y he tenido varios libros especiales, pero siempre hay uno que destaca. Y bueno, este va a ser ese libro de un autor que no conocía para nada y que es un libro muy corto, una novela muy corta, pero tiene todo para ser el libro favorito. Estoy hablando, como ya habrán visto, de La herencia de Esther o de Esther, no sé cómo se dirá, cómo se pronunciará, escrito así, Esther, del escritor húngaro Sándor Márai, que tampoco sé si se pronuncia así, pero se escribe así, Sándor Márai. Este escritor yo no lo conocía, es un escritor muy conocido y muy publicado, traducido al español. No voy a decir que yo no había escuchado hablar de él porque no lo sé. Yo pienso que debo de haber escuchado hablar de él o leído, pero no le di ninguna importancia. Y esta es la primera autocrítica, digamos. Y es que cuántas veces escuchamos hablar de escritores de que no nos suenan de ningún lado, pero claro, como no es Dickens, no es Tolstoy, no es Stephen King, no es Elizabeth Gaskell, no es, no sé, García Márquez, no es Isabel Allende. Por más que yo Isabel Allende casi no he leído, tengo algún libro pendiente en mi casa, casi no lo he leído, igual que Stephen King, casi no lo he leído, pero igual cuando uno escucha estos nombres, prestás atención a lo que dicen y sabés cuáles son el último libro que sacó, por más que no los leas, sabés qué es lo que publica y más o menos las críticas que tienen, ¿no? Lo más probable es que haya escuchado hablar de este hombre, porque de las 24 horas que tiene el día, yo dedico muchas horas a consumir literatura y libros y escritores, entonces me parece muy raro que no haya escuchado hablar de él, pero bueno, como no es un escritor de los más conocidos, lo haya pasado por alto, no le haya dado ninguna importancia. ¿Qué fue lo que pasó? Me encontré con esta portada, esta tapa. Me llamó mucho la atención la tapa del libro. Y dije, bueno, voy a ver de qué se trata La herencia de Esther. Y el título también me llamó mucho la atención. La reseña que trae el libro deja mucho que desear, la verdad. Pero me metí a buscar el escritor, quién era, qué había escrito, y me pareció que era un escritor que me podía interesar. Y bueno, como no era una novela muy larga, son 100 y pico de páginas, algo así, dije, lo voy a leer. Y bueno, me servía también porque yo estaba en una etapa un poco complicada esos días, no me acuerdo en qué andaba. Y dije, mejor porque es cortito, lo empiezo, lo termino enseguida. Claro, no lo podía soltar hasta que no sé. Me acuerdo que lo empecé en mi casa y lo terminé de leer en un viaje en ómnibus porque tenía que saber el final, tenía que saberlo. Aunque también yo lo podría haber leído en una tarde, pero fue tal la indignación que me dio la historia, que me provocó la historia, que tuve que hacer ahí un parón. Y lo terminé leyendo al día siguiente, creo que fue, en un viaje en ómnibus. Bueno, este libro, si tenés sangre en las venas, no te va a dejar indiferente. Es un libro, a mí me indignó muchísimo
Es un libro, a mí no me suele pasar de querer meterme en la historia para querer cambiarla. O sea, no me compenetro tanto en las historias yo como para querer vivir en las historias o meterme para cambiar la historia. Y sin embargo, todo el tiempo quería meterme en el libro, quería meterme en esa historia para... Esto va a sonar feo lo que voy a decir, no sé si lo puedo decir. Para darle una buena zamarreada, en el buen sentido, para hacer que la protagonista reaccionara, el personaje principal, Esther, reaccionara, igual los otros personajes, pero ella, y a su vez para echar a patadas de su vida y de su casa al otro protagonista, que es Lajos, creo que es Lajos, se pronuncia Lajos. Es un libro que te deja... A mí me sacó muchísimo en el sentido de que pasaban los días y yo todavía seguía pensando, que me dejó muy indignada, pero pasaron los días y yo seguía muy metida en la historia de la indignación que tenía, ¿no? Creo que que esto te pasa, o sea, yo soy consciente de que esta historia es ficción o no, ¿eh? O no. Puede estar basado en hechos reales. Pero creo que lo que más te indigna es saber que existen personas como este personaje, como este hombre, Lajos, es ahí, en la vida real, ¿no? Y uno conoce, y uno sabe historias y conoce gente que son capaces de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Y no es que este tampoco haga cualquier cosa, porque este personaje, Lajos, es el lobo vestido de cordero. Ese es el típico, ¿no? Pero que todos saben que él es así y todos se lo permiten. Y esta Esther que, bueno, también uno en la vida real, digamos, conoce personas como ella que permiten cosas que uno no permitiría. Entonces, todo eso te deja indignado. Pero creo que más que por la historia de ficción, uno empieza a acordarse de cosas y de situaciones y de cosas que no solamente le han pasado a uno, sino que te han contado, de injusticias. Y, y bueno, creo que por eso la historia te deja así como me dejó a mí. Porque además a mí no hay cosa que me moleste más, es que esta gente que se hace la buena, pero que en realidad es una vividora y, y todo el mundo se rinde a sus pies, que uno a veces dice, si esos mismos encantos los dedicara para algo bueno, pero no. ¿Cómo logra esta gente que todos se rindan a sus pies? Y siempre va a haber alguien que va a ser débil y va a ceder ante los caprichos. No. Es algo que me supera, todo eso, me supera. Y creo que por eso la historia me gustó y me indignó a partes iguales. ¿De qué va la historia? No voy a contar mucho porque, claro, son 100 y pico de páginas que voy a contar. Pero al principio tenemos a Esther que vive en una casa con jardín heredada de la familia. Ella se ha quedado en esa casa, que era del patrimonio familiar, y vive allí acompañada de una parienta mayor que ella que le hace compañía. Viven las dos juntas en la casa, están muy tranquilas, muy felices, hasta que un día Lajos, que es un personaje que después vamos a saber quién es, por qué es importante, ¿no?, en la vida de Esther, anuncia que llega, no voy a decir con quién es, porque para que descubran algo en la historia, tengan cosas por descubrir, anuncia que va a llegar en esos días, o al otro día, no me acuerdo. Y bueno, Esther le cuenta al otro personaje, a esta señora, que Lajos anunció que va a llegar. Ahora hay algo que te llama la atención ya al principio, y es que esta otra mujer le dice, no recuerdo ahora el nombre de la mujer, dice, tendremos que esconder todo. Viene Lajos, tendremos algo así, tendremos que esconder todo. Y uno dice, pero ¿what? O sea, te pones contento, feliz, y está todo bien con alguien, van a recibir a alguien
que están pensando, habrá que esconder todo, que es un ladrón. Y Esther, no recuerdo si le contesta o ella piensa, ¿y qué vamos a esconder si ya no nos queda nada? Y lo único que nos queda son los cubiertos de plata, y de última, si se los quiere llevar, que se los lleve. Entonces, eso que pasa al principio de la novela, esa escena, ya te deja pensando, pero ¿cómo es esto? ¿No? Que van a recibir a quién. Y ahí el autor te empieza a contar quién es este hombre, qué ha hecho en el pasado y qué ha hecho que ellas igual lo sigan, lo van a seguir. Ahora hacía mucho tiempo, muchos años que no se veían, pero después de todo lo que él hizo y todos esos años, ellas lo van a recibir, incluso van a hacer una comida y van a ir otros familiares y otros amigos, van a asistir a esa reunión para recibirlo. Y uno no se explica muy bien. Entonces eso te da como una curiosidad y es un gancho para que vos sigas leyendo. Y bueno, él llega acompañado de otras personas. Y cuando él llega a la casa, te das cuenta de qué fue a hacer él a la casa. O sea, enseguida te das cuenta de cuáles son las intenciones de Lajos. Y en ese momento pensás, esto lo tengo que seguir hasta el final. Este libro lo tengo que leer a ver cómo es que termina todo esto. Te da una gran indignación el descubrir el propósito de esa visita. Yo lo hubiese dejado de leer porque a mí yo no soportaba al personaje, un ser nefasto que no lo soportaba, pero querés saber si se va a salir con la suya o no. Y eso es lo que te hace seguir leyendo. Que vos no estés soportando al personaje Wallace, porque hay unos cuantos que no los soportás, o por lo menos a mí me pasó, que estás queriendo todo el tiempo meterte en la historia y echar a todos de la casa. Pero vos querés llegar al final a ver cómo se resuelve y ver si Lajos se sale con la de él o no. Lajos y los que van con él a la casa. Bueno, el final es... ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? Porque el autor hace algo increíble, que es que en pocas páginas, y eso es digno de admiración y de envidia, porque envidio eso, que una persona en tan poco te cuente pasado, presente y futuro. Porque te cuenta el pasado de la familia y de Lajos, el presente, que qué es lo que va a hacer Lajos y qué es lo que va a resolver Esther, si lo ayuda o no lo va a ayudar. Te cuenta el presente y te cuenta el futuro, porque sin contártelo, sin el autor decirte una palabra sobre el futuro, vos ya lo sabés, te lo imaginás. O sea, conociendo el pasado, el presente, el autor podría haber dedicado 300 páginas al pasado, 300 páginas a la visita, al presente, pero no, y 300 páginas más a decir cómo termina la vida de Esther y de su parienta y de Lajos. Pero no, en 100 y pico de páginas el autor te cuenta todo, porque por más que no te esté contando, además te perfila a los personajes de una manera en tan pocas páginas, que vos le saques la ficha a cada uno de ellos, los personajes principales y los otros. Y que encima vos ya sepas cómo va a terminar la historia a futuro, es una cosa, la verdad, digna de admiración. Entonces, si sos de piedra, podés leer esto tranquilamente sin indignarte como yo. Si no sos de piedra, si todo este tipo de situaciones te sacan de las casillas como me sacan a mí, porque me recuerdan a un montón de historias de la vida real, podés leerlo, pero que sepas que te van a pasar cosas.
te vas a quedar enojada. Ahora, creo que es una novela que no te la podés perder. Es una novela que se lee en nada, que es buenísima, o sea, excelente, esto es 10 estrellas, pero de aquí a la luna. Y puede ser la puerta de entrada a un gran escritor, porque ahora no quise seguir leyendo cosas inmediatamente a la lectura, porque creo que por lo que he leído, el escritor tiene este mismo tono, esta misma cosa en todo lo que escribe. Entonces, claro, yo no podía terminar el año tan indignada, o sea, con una indignación por año, creo que me va a estar bien. O sea, el año que viene leeré otra y el siguiente otro, pero ya estar tan enojada tanto tiempo seguido no sirve. Creo que una por año va a estar bien. Creo que esta es una buena, además es una clase magistral de cómo escribir y cómo escribir mucho en poco. No sé cuál será el secreto, pero esto es un ejemplo que en pocas páginas, buena literatura, excelente. Veré el año que viene qué es lo que leo. Voy a ver más o menos las reseñas, aunque las reseñas de los que vienen en los libros, porque si hubiese sido a mí lo que me echaba un poco para atrás era un poco la reseña, porque me imaginé otra cosa cuando leí la reseña y la verdad no era este libro lo que yo leí ahí. Entonces veré a ver con qué libro sigo, pero esta es una muy buena puerta de entrada, a ver, para probar al escritor, ¿no? A ver si te gusta o no te gusta, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Puede ser también excelente y que a otros no les guste, ¿no? O no tengan ganas de complicarse, de calentarse la cabeza como me la calenté yo. Una oportunidad excelente para descubrir un escritor. Veremos, quizás lo otro, esto para mí me pareció excelente, quizás lo otro que lea no es así, pero tengo el presentimiento de que sí, de que me va a gustar, por lo menos gustarme todo lo que veremos si alcanza esta novela, lo que me pareció a mí esta novela. Bueno, hasta aquí la reseña. Si alguien quiere dejarme en comentarios si leyó la novela, si ha leído al autor, si leyó la novela y le provocó lo mismo que me provocó a mí, si otras novelas han provocado esto en ustedes, esto de querer meterse, a querer cambiar la historia, de sentirse tan mal por los personajes o por un personaje y querer meterse, a querer cambiar la historia, a querer cambiar el destino. Claro que si yo me hubiese metido en la historia no hubiese sido la misma novela, ¿no? También pueden dejarme en comentarios esto que yo les comento de los escritores. Si alguna vez descubrieron un escritor del que lo más probable nunca hubiesen puesto atención cuando lo escucharon hablar de él, pero sin embargo, una vez que lo descubrieron, pensaron, ¿cómo no presté atención antes a este escritor? Bueno, me pueden dejar lo que quieran. Yo este año descubrí varios escritores con muy buenos libros que más adelante voy a reseñar porque son muy buenas historias que vale la pena leer. Les dejo un saludo y nos encontramos en otra oportunidad para seguir hablando de estas historias que, bueno, nos gustan tanto. Chau, chau.